Esta teoría sobre el universo creado por Jon Favreau y Dave Filoni os va a volver locos. Hola a todos perdidos y perdidas en COD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Hoy toca un vídeo un poquito diferente, hoy toca un vídeo con teoría y con un poquito, como diría la gran sombra del imperio, de especulación responsable. Porque os voy a contar un poco mi teoría general sobre qué veremos en el futuro de las series que están desarrollando Jon Favreau y Dave Filoni. Es decir, ¿hacia dónde va esto? ¿Qué nos quieren contar? La primera pregunta que voy a responder es ¿por qué ahora? Bueno, pues porque hace tan solo unos días The Direct sacó un artículo donde hablaba de una posibilidad, ¿no? Que era que Thrawn se iba a enfrentar en un futuro a Luke Skywalker. Se habló mucho en redes sociales sobre todo sobre ese tema durante varios días y sobre esa premisa pues desarrollé la teoría que os voy a contar hoy, que creo que os va a interesar y además al final del vídeo voy a relacionarla con algunas filtraciones que hemos tenido. Pero toda la primera parte del vídeo, hasta que os avise, va a estar exenta de filtraciones y rumores. Es decir, primero vamos a ir a la teoría y la especulación pura y dura y después relacionaremos con algunos de los conceptos que se barajan o como rumores o filtraciones que pueden conectar con toda esta teoría que he desarrollado. En primer lugar os voy a poner un poquito en contexto, sobre todo a todos aquellos que no sepáis muy bien quién es Thrawn, porque a lo mejor no habéis visto las series animadas o no habéis leído las novelas sobre este personaje. Entonces, seguramente cuando Ahsoka nombró a Thrawn en el 5º episodio de la segunda temporada de Mandalorian, os quedasteis un poquito igual, es decir, ¿quién es el gran almirante Thrawn? No voy a contar aquí la historia en sí completa, además ya sabéis, podéis tanto leeros la trilogía de Timothy Zahn como también ver la serie Rebels, que esa sí que os la recomiendo muchísimo si no la habéis visto, porque muchas de las historias que vamos a ver desarrolladas a partir de ahora, tanto en la serie de Ahsoka como incluso en The Mandalorian, pueden estar muy relacionadas con los acontecimientos que suceden en esa serie Rebels. Tenéis 4 temporadas, está en Disney Plus, así que la podéis ver sin problemas. Pero bueno, por hacer un pequeño resumen sin entrar en ningún tipo de spoiler, Thrawn era pues un gran almirante imperial que luchaba para el imperio. Aunque sus motivaciones personales no eran solo de cara al imperio, tenía también otra historia personal. Él era Chiss y hay una historia ahí relacionada con todo el tema de la ascendencia Chiss, que bueno, ya os digo, las novelas de Thrawn pues desarrolla esto mucho más, pero bueno, a grandes rasgos es parte del imperio y termina enfrentándose a los personajes de Rebels, que son los integrantes de la tripulación de la Ghost y también Ahsoka, etcétera, etcétera. La historia termina con el personaje principal de Rebels, Ezra Bridger, un padawan, pues desaparecido junto a Thrawn, con una historia relacionada con el mundo entre mundos. ¿Y qué es el mundo entre mundos? Bueno, tampoco lo sabemos exactamente. Esto es una de las cosas que averiguaremos seguramente en las próximas series, sobre todo en la serie de Ahsoka. Pero por resumirlo de alguna manera, podemos decir que tanto Ezra como Thrawn se terminan enfrentando y esto conlleva que desaparezcan y están en un lugar de la galaxia que no sabemos cuál es. Y Ahsoka, junto con otros amigos de Ezra Bridger, como es Sabine Wren, deciden ir a buscarlo. Por otro lado, una de las cosas que nos ha dado tanto de Mandalorian como de Book of Boba Fett es el regreso de Luke Skywalker. Algo que al fin y al cabo pues tiene mucho sentido si vas a desarrollar historias justo después de la trilogía original. Tanto él como Leia o Han Solo podrían ser personajes que tuvieran bastante peso, pero sobre todo obviamente por toda la historia pues el personaje de Luke. Tiene que formar una academia Jedi que ya ha comenzado a formar. Lo interesante aquí es que el hecho de que ya hayamos visto el comienzo de su historia significa que nos van a contar su historia, porque si no, no nos habrían dado ya tanto de este personaje. Podría haber entendido que el cameo de la segunda temporada de Mandalorian se quedara como eso, una pequeña aparición, con alguna segunda aparición pequeña en un futuro, en un par de años, algo así. Pero no, nos dieron ya un capítulo completo en The Book of Boba Fett donde veíamos cómo formaba esa escuela Jedi. Y al fin y al cabo, eso va a tener seguramente relevancia en el futuro de la historia, si no, no nos lo habrían contado. Aquí tengo que hacer un pequeño inciso, porque creo que la historia se va a separar en dos grandes tramas. Por un lado vamos a tener la trama en sí de The Mandalorian, en la cual vamos a ver esa restauración de Mandalore, y vamos a tener a personajes como Din Djarin, como Bo-Katan, como Moff Gideon y esos remanentes imperiales
e incluso como Grogu también, que va a estar por ahora más relacionado con esa trama, pero después vamos a tener otra trama aparte, diferente, una trama de la que por ahora solo hemos visto pequeñas pinceladas, pero que sabemos que va a estar ahí y que sobre todo la van a empezar a desarrollar mucho más en la serie de Ahsoka. Aunque a mí no me extrañaría que viéramos ya algún detalle también en la tercera temporada de Mandalorian. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues a la búsqueda de Ezra Bridger. Aunque, y aquí empezamos ya con parte de mi teoría, yo creo que la búsqueda de Ezra Bridger solo va a ser una excusa para encontrarse algo más. Y es que necesitamos al antagonista de Ahsoka. Y no solo al antagonista de Ahsoka. Necesitamos ver qué está ocurriendo con la Nueva República, cuál va a ser su situación y cuál va a ser el conflicto que nos van a plantear en la gran escala. O dicho de otra manera, cuál va a ser el antagonista de Ahsoka y de la Nueva República. Esto es lo importante y aquí está la base de la teoría que os estoy contando. La primera pregunta, por tanto, obvia es ¿y cuál va a ser ese gran antagonista? Por un lado, hemos visto hasta ahora los remanentes imperiales, que sí, creo que van a tener su protagonismo, creo que van a ser importantes, sobre todo en toda la trama de Mandalore. Pero recuerdo que Mandalore siempre ha sido un planeta y una cultura que ha ido un poco aparte de los conflictos de la galaxia. Digamos que es la Suiza de la Segunda Guerra Mundial. Es un país o un lugar neutro que tiene su propia historia. Por tanto, yo creo que el conflicto que vamos a ver entre esos remanentes imperiales y Mandalore va a estar un poquito alejado de la gran historia de la Nueva República, de Ahsoka, etc. Lo cual no quiere decir que después no, de alguna manera, no se terminan influyendo la una a la otra. Esto puede pasar y seguramente pasará. También pasó en Clone Wars. Vimos esas dos historias que al final terminaban entremezclándose de algún modo. Esto va a ocurrir seguramente, pero no creo yo personalmente que estos remanentes imperiales vayan a ser la punta de lanza de todo este conflicto. Como mucho puede ser esa facción que pasa un poco desapercibida más allá de la historia de Mandalore y que al final sí que termine sacando rédito y de ahí surja todo el tema de la Primera Orden, etc. Pero eso lo vamos a dejar por ahora en un cajoncito guardado porque ya hablaremos de eso en otro vídeo. La opción B, ¿cuál sería? Thrawn. El personaje de Thrawn seguramente va a tener un gran desarrollo y va a tener una historia como antagonista de Ahsoka, incluso me atrevería a decir que de la Nueva República. Lo que pasa es que aquí yo saco una tercera opción, que es Thrawn con alguien más. Y voy a desarrollar esto. Yeah. Good. En este punto saco ya los pesos pesados y os hablo de mi teoría de Hulk. Seguramente muchos conocéis todo lo que pasó con la Civil War cuando se estaban escribiendo los cómics en Marvel. Desarrollan una historia en la cual van a enfrentar a unos superhéroes contra otros superhéroes. El bando de Tony Stark, el bando de Iron Man contra el bando de Steve Rogers, el bando del Capitán América. Y traen a muchísimos de los personajes del universo de Marvel. ¿Qué pasó entonces? Que tuvieron que tomar una decisión. Y fue lo que yo llamo la teoría de Hulk, que es: si ponemos a Hulk en uno de los bandos, esto va a estar muy descompensado, porque Hulk es muy, muy poderoso. Y el único que a lo mejor podría contrarrestarle, Thor, en ese momento no estaba en la historia. Por tanto, ¿qué deciden? Sacar a Hulk del dibujo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, pues que hubo una intención de compensar un poco ambos bandos, porque si no, la historia habría tenido muy poca gracia. Habría llegado Hulk, habría solventado la historia hacia el bando por el que luchara y se acabó la Civil War. Y casualmente ahora en Star Wars tenemos un poquito la misma historia. Tenemos unas armas muy potentes, por decirlo de alguna manera, en el lado de la luz. ¿Por qué? Porque tenemos a Luke Skywalker como Jedi. Tenemos a Leia Skywalker, que en principio se está formando como Jedi con su hermano. Tenemos a Ahsoka Tano y tenemos a Ezra Bridger. Es decir, tenemos 4 Jedi en el bando de la luz. No sé si ya vais viendo por dónde voy. Necesitamos un antagonista que esté a la altura y al mismo nivel de combate y de repercusión que estos 4 personajes. Y aquí volvemos un momento al artículo de The Direct, porque dijo algo que es muy interesante y muy importante. Thrawn no es un rival físico. ¿Puede serlo? Sí. Tal vez en algún momento lo veamos como un rival físico, pero en principio hay que pensar, yo creo, más en Thrawn como un Palpatine. Palpatine no es el rival físico de Luke Skywalker. El rival físico al que se enfrenta con el sable láser es a Darth Vader. Y esto es lo interesante. Y aquí llegamos entonces a mi teoría.
necesitamos un rival físico para Ahsoka, para Luke, para Leia y para Ezra Bridger. Por tanto, yo estoy convencido de que junto a Thrawn va a llegar un rival físico y, ojo, no me extrañaría que llegara con un sable rojo. I love you. I know. Ahora bien, ¿será un Sith? ¿Será otra cosa? Esto yo ya a tanto no llego con la teoría. De hecho, a lo mejor no tiene ni por qué ser en sí un sable rojo, aunque creo que sería lo suyo. Pero digamos que tiene que ser al final algo lo suficientemente potente para que esta historia esté en balanza. Por ahora, en ese sentido, solo podemos suponer. Y aparte de todo esto, yo creo que tendremos que ver el punto político que haya en todo esto. Es decir, qué está pasando en la Nueva República. Porque por ahora no hemos visto prácticamente nada de ese tema, más allá de haber visto pues algún X-Wing con algún piloto que sabemos que forma parte de la Nueva República. ¿Pero qué está pasando? ¿Cuál es la situación política? ¿Qué está pasando en el núcleo de la galaxia? Y aquí llegamos a una pequeña teoría derivada de todo esto, y es que, de nuevo, creo que Leia podría tener mucho peso en todo esto, ya sea como Padawan de Luke Skywalker o como dirigente político. No sé si senadora de Naboo, si a lo mejor canciller incluso. Aquí es donde también, que ya os lo decía en un vídeo anterior, creo que podríamos ver a Mon Mothma. Mon Mothma podría tener mucho peso en toda esta historia. Si no me equivoco, la Nueva República está establecida en Chandrila, el país natal de Mon Mothma. ¿Quién no nos dice que ella sea la canciller y que pues Leia sea pues una general al mando o una senadora de esta Nueva República? Eso a mí personalmente me encantaría verlo, aunque no sea un desarrollo enorme, no vayan a hacer una historia como las precuelas, que tenían muchísima temática política, o como Clone Wars, que también desarrolla mucho esto, pero bueno, por lo menos tener algunos cameos para mostrarnos el gran dibujo. Yo creo que esto sería interesante, la verdad, creo que pueden desarrollarlo. Y por último, creo que todo esto va a derivar en un final agridulce. Sí, siento decirlo, pero me da que no todos los personajes van a sobrevivir esta historia. ¿Por qué? Porque también está claro que en algún punto van a querer conectar todo esto con las secuelas y con al menos el contexto histórico de las secuelas. Eso quiere decir que muchos de estos personajes no van a poder aparecer más allá de el trío original, ¿no? Luke, Han y Leia. Aparte que, bueno, también pasan muchos años y algunos pues serán muy viejos. Pero sí que creo que parte de esta historia se va a resolver y que algún personaje no va a sobrevivir. Alguno de los personajes protagonistas. ¿Cuál va a ser? Bueno, eso ya no lo sé. Por supuesto, en los comentarios del vídeo me podéis dejar quién creéis vosotros que podría ser ese personaje o esos personajes. Y para terminar, voy a unir toda esta teoría con las filtraciones que hemos tenido de la serie de Ahsoka. Si no queréis saber nada de spoilers, hasta aquí ha llegado el vídeo para vosotros. Pero si os quedáis, ojito. Ojito, porque esta teoría, y ya entro en spoilers, creo que tiene bastante sentido. Tiene bastante sentido con las cosas que estamos oyendo sobre la serie de Ahsoka. En primer lugar, sabemos que el mundo entre mundos va a tener relevancia. Y que del mundo entre mundo pueden llegar cosas. No sabemos exactamente cómo ni qué, pero sí que ya gracias a Making Star Wars, etc., se empiezan a barajar opciones. Una de ellas es que hay algún tipo de ejército que acompañe a Thrawn. ¿Qué será este ejército? Se rumoreaban que si a lo mejor algo tipo zombies, Stormtroopers con armaduras reconstruidas que habían muerto en un pasado, no sé. Eso ya es más especulación por su parte. Lo que sí parece es que habría algún tipo de grupo de hermanas de la noche que estarían relacionadas con todo esto y que serían capaces de utilizar la fuerza del lado oscuro. Y esto supondría que Thrawn podría llegar con un ejército basado en la fuerza del lado oscuro y que incluso tendría bajo su mando a servidores del lado oscuro, empezando por Baylan, un antiguo Jedi que termina pasando al lado oscuro, y su aprendiz, Shin. Y estos personajes en principio son los que digo que tendrían sable rojo. Incluso Making Star Wars ha dicho que Shin la veremos con una armadura, con un sable rojo, etc. Ojito con esto, porque ahí tendríamos esa manera de compensar esta historia. Me parece que un solo personaje es muy poco, aunque podría ser la antagonista de Ahsoka, pero si después vamos a tener a Ezra, a Luke, incluso como os digo podemos tener a Leia, creo que harían falta más. Pero si toda esta historia con las hermanas de la noche termina siendo verdad, pues pueden formar a más de un personaje como... No voy a decir que sean Sith, porque no creo que sean Sith, pero sí gente sensible a la fuerza con una
relación con el lado oscuro. Vamos a dejarlo ahí por ahora. A lo mejor Filoni se inventa aquí un nuevo concepto que sea una especie de Sith, pero que se llame de otra manera. No sé, los Soth, por decir algo. Además, no sé hasta qué punto aquí unas fuerzas mandalorianas proimperiales, como lo que parece que podríamos ver en The Mandalorian, hasta cierto punto, porque esto, la verdad es que en Mandalorian sabemos poco de estas tramas, pero podrían jugar un papel. Estas fuerzas podrían tener relevancia y de ahí incluso podría surgir esa primera orden en un futuro. Algunos diseños de lo que vamos a ver en la tercera temporada de Mandalorian parecen hacer referencia a algunos de los diseños que tuvimos en la trilogía secuela. Así que, no sé, creo que aquí hay una historia que se está fraguando muy interesante, muy compleja hasta cierto punto, porque pueden tener varias facciones moviendo los hilos a la vez. Y, ojo, yo de verdad estoy deseando que llegue ya The Mandalorian temporada 3 porque necesito saber por dónde va a ir toda esta historia. Y aunque es cierto que la historia de Din Djarin y Grogu no va a ir por estos derroteros, es decir, la trama principal no va a estar centrada en esta teoría que os he contado, sí que creo que vamos a seguir viendo pequeños atisbos de lo que podremos ver después en Ahsoka y en futuras series que estarán relacionadas de manera mucho más evidente con todo esto. También Skeleton Crew, ojo con eso, que va a estar relacionada. Así que, bueno, hasta aquí la teoría. Por supuesto, quiero que en los comentarios me dejéis qué pensáis de todo esto, que le deis un gran like si os ha gustado, que os suscribáis al canal si sois nuevos y si ya estáis suscritos que le echéis un vistazo a la opción de uniros al canal. Y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en COD.